Ecos en la niebla, las tres puertas del más allá. El viento soplaba con una furia sorda aquella noche, arrastrando consigo el olor a tierra mojada y a madera en descomposición. En el mundo de los vivos, la oscuridad suele ser vista como la simple ausencia de luz, pero para aquellos que han rozado el velo de lo invisible, la oscuridad es una presencia. Respira, observa, y a veces cuenta historias. Tres hilos invisibles se tejieron en la bruma del tiempo, uniendo destinos fracturados por presencias que se negaron a cruzar al otro lado, dejando a su paso terror, redención y un vacío absoluto. La primera puerta se abrió en medio de la nada, en una estructura que había resistido el peso de 100 inviernos. La vieja casona se alzaba en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles altísimos cuyas ramas esqueléticas arañaban el cielo nocturno. Sus paredes de piedra y su larga galería de madera crujían con cada ráfaga de viento, como si la casa misma estuviera quejándose de sus nuevos habitantes. Para Martina, una joven de 17 años, aquel lugar no era un refugio, sino un exilio. Sus padres habían buscado la paz del campo, ignorando que el silencio de las casas antiguas rara vez está vacío. Suele estar habitado por los ecos de quienes lloraron entre sus muros. La habitación que le fue asignada a la joven se encontraba en el ala trasera, un rincón perpetuamente helado donde la luz del sol parecía negarse a entrar. El aire allí era denso, impregnado de un olor agrio a polvo y humedad antigua. Había una cama de hierro forjado y una estantería de madera oscura, atestada de volúmenes olvidados que parecían exhalar la tristeza de décadas pasadas. Fue allí, hurgando entre los lomos carcomidos, donde los dedos de Martina rozaron el cuero cuarteado de un cuaderno negro. No tenía título. Al abrirlo, el crujido de las hojas amarillentas sonó como un susurro rasposo en la habitación solitaria. La primera página mostraba una fecha en la esquina superior, escrita con una caligrafía temblorosa, casi desesperada. 3 de octubre de 1976. El texto debajo heló la sangre de la muchacha. Hoy volvió. Pensé que se había ido, pero anoche lo vi parado frente a mi cama. Otra vez no me deja dormir. Dice que quiere quedarse, que soy suya. Martina, escéptica por naturaleza, esbozó una sonrisa nerviosa. Creyó que se trataba de un diario adolescente. Un cuento macabro inventado por alguna chica solitaria llamada Clara que había habitado esa misma alcoba décadas atrás. La joven se sentó al borde de la cama, envuelta en una manta, y continuó leyendo. Las entradas describían una escalada de terror puro, una figura alta, desprovista de rostro, que emergía de las sombras de la galería. Susurros guturales que se colaban en los sueños de Clara y moretones que florecían en su piel al amanecer. Pero la fascinación literaria de Martina se transformó en un pánico visceral cuando la historia comenzó a sangrar hacia su propia realidad. La primera noche después del hallazgo, el termómetro de la habitación pareció desplomarse. Martina dormía profundamente cuando un frío antinatural le acarició la nuca. En su sueño, la parálisis la dominó. Abrió los ojos y la vio. Parada al pie de su cama, recortada contra la escasa luz lunar que se filtraba por la ventana, había una silueta negra. Era inmensamente alta, delgada como una aguja, y donde debía haber un rostro, solo existía un vacío absoluto. La entidad se inclinó hacia ella, acercando su negrura al rostro de la joven, y un susurro que sonó como hojas secas aplastadas invadió su mente. Porque él es mi historia.
Martina despertó con un grito ahogado, empapada en un sudor frío y pegajoso. Su corazón martillaba contra sus costillas con la fuerza de un tambor enloquecido. El reloj digital de su mesita parpadeaba en rojo. Las 3, amamento. Temblando, encendió la lámpara. Al girar la cabeza, un jadeo de terror escapó de sus labios. El cuaderno negro, que ella había dejado guardado en el estante, descansaba ahora sobre su almohada, abierto de par en par. Intentó convencerse de que era un episodio de sonambulismo. Sin embargo, al día siguiente, el horror se materializó en tinta. Al abrir el cuaderno descubrió una nueva entrada. La tinta era fresca, brillante, y la grafía era la suya, Pera. 3 de octubre de 2024. Volvió. No me deja dormir. No sé si soy yo la que escribe o es él usando mi mano. Estoy perdiendo el control. Un mareo vertiginoso se apoderó de ella. Sus propios dedos se sentían ajenos. Corrió hacia sus padres, tropezando en el pasillo, exigiendo que miraran el cuaderno. Pero cuando su padre tomó el libro, su expresión fue de total confusión. Ante los ojos de los adultos, las páginas estaban inmaculadamente en blanco. Solo cuando Martina estaba a solas, las palabras del infierno se revelaban como si la maldición exigiera su mirada exclusiva. A partir de esa noche, la cordura de la joven comenzó a resquebrajarse. La casa cobró vida. Escuchaba golpes rítmicos y huecos detrás de la pesada madera del armario. Pasos arrastrados resonaban en la galería a horas impías. Una madrugada, mientras se lavaba el rostro en el baño, con los ojos ardiendo por el insomnio, levantó la mirada hacia el espejo manchado de humedad. Detrás de su reflejo, en el umbral de la puerta, estaba la sombra, alta, inmóvil. Martina giró sobre sus talones, casi resbalando, pero el pasillo estaba vacío. En el suelo del baño, sin embargo, el cuaderno la esperaba, abierto. Las palabras pulsaban en la página. Te estoy mirando. El espejo me muestra lo que eres de verdad. Pronto vas a venir conmigo. El miedo se transformó en una rabia ciega y primitiva. Tomó el libro de cuero. Bajó corriendo las escaleras hasta el patio trasero y lo arrojó dentro de un viejo barril metálico. Las manos le temblaban mientras encendía un fósforo y lo dejaba caer. El papel prendió de inmediato, pero el fuego no era normal. Las llamas eran de un verde enfermizo, y el humo que comenzó a elevarse era denso, espeso como con el alquitrán, liberando un olor nauseabundo a carne podrida y azufre que hizo que Martina vomitara en la hierba. Observó hasta que no quedó más que ceniza. Durante 2 días la paz regresó. El aire de su cuarto se sintió ligero, y el silencio volvió a ser solo silencio, hasta la tercera noche. Al entrar a su habitación, su sangre se transformó en hielo. Sobre la inmaculada almohada blanca descansaba el cuaderno negro, completamente intacto. Martina se acercó sintiendo que las piernas le fallaban. Al abrirlo, una sola frase estaba escrita, esta vez en una tinta roja y espesa que parecía no haber secado del todo. Quemar mi historia no borra la tuya. Octubre no ha terminado. La presencia se volvió asfixiante. Las sombras en las esquinas parecían estirarse hacia ella. Sentía una respiración helada en su cuello cada vez que le daba la espalda a la habitación. Llevada al límite absoluto, la joven hizo algo que el miedo rara vez permite. Se enfrentó al abismo. Se encerró en el cuarto, arrojó el cuaderno sobre el colchón y, con lágrimas de desesperación y furia surcando sus mejillas, gritó. Le gritó a la nada, a la sombra, a la memoria podrida de la casa.
Exigió que la dejara en paz, que ella no le pertenecía. En el clímax de su llanto, un sonido sordo resonó en la habitación. El cuaderno se había cerrado de golpe por sí solo. Fue entonces cuando la intuición reemplazó al pánico. Buscó frenéticamente en la estantería hasta encontrar un viejo tomo sobre folclore y espiritualidad. Leyó con avidez sobre cómo las entidades no siempre se aferran a los muros, sino a los objetos impregnados de un dolor profundo, y cómo, para liberar a un espíritu atormentado, el dolor debía ser reconocido. La sombra no era de Clara. La sombra era lo que había atormentado a Clara, y el espíritu de la chica de 1976 seguía atrapado en esas páginas, repitiendo su ciclo de terror para ser vista. Martina se sentó, respiró hondo, abrió el cuaderno y lo leyó desde el principio. Esta vez, sin miedo. Leyó cada lágrima, cada noche de insomnio, cada moretón de la chica del pasado. Conectó con su sufrimiento, validando su terror. Al llegar a la última página, tomó un bolígrafo y, con su propia letra firme, escribió: Clara, te veo. Ya no estás sola. Puedes irte en paz. El aire de la habitación se desinfló repentinamente, como si un pulmón invisible hubiera exhalado por última vez. Esa noche, Martina durmió. En su sueño, la puerta de su cuarto se abrió, pero no entró una sombra. Era una joven vestida con ropa de los 70. Sostenía el cuaderno contra su pecho. Sonrió con una dulzura infinita. Susurró un silencioso «gracias» y se disolvió en la luz. A la mañana siguiente, el cuaderno negro había desaparecido para siempre. El rincón frío de la casa por fin conocía la calidez del sol. Pero mientras algunas almas necesitan gritar desde el pasado para ser liberadas, otras encuentran formas infinitamente más sutiles y dolorosas de decir adiós. El velo de la muerte no siempre está marcado por el terror. A veces se manifiesta en la culpa y en la delicadeza de unas alas bajo la tormenta. A miles de kilómetros de aquella casa de campo, en el sofocante y húmedo clima de Caracas, una joven llamada Victoria cargaba con una sombra diferente, el remordimiento. A sus 19 años, Victoria siempre había mantenido una distancia prudente con su abuelo paterno. No era falta de amor, sino el reflejo del resentimiento que su propia madre albergaba contra el anciano por heridas del pasado. El hombre, de mirada cansada y manos temblorosas, había sido un respetado capitán de las Fuerzas Armadas, pero ahora la diabetes y el Alzheimer lo estaban reduciendo a una sombra de sí mismo. Meses atrás, Victoria había decidido visitarlo junto a su esposo. Fue un encuentro extraño y melancólico. El viejo militar, a pesar de su mente nublada, la miró con un brillo de adoración que rompió el caparazón de la joven. Ella, estudiante de fisioterapia, notó el profundo deterioro de su cuerpo y, en un impulso de amor genuino, le hizo una promesa. Ella misma le daría las terapias para aliviar su dolor. Se despidieron con un abrazo que se sintió como una puerta que por fin se abría. Sin embargo, el destino tiene una ironía cruel. Antes de que Victoria pudiera cumplir su promesa, el teléfono sonó una sofocante tarde a las 2:26 p.m. Un paro respiratorio había silenciado el corazón del anciano. La noticia la golpeó mientras viajaba en el auto con la familia de su esposo, personas frías con las que debía mantener una compostura de acero. Victoria se tragó las lágrimas, sintiendo que el nudo en su garganta la asfixiaba, albergando una culpa que le quemaba las entrañas por haber llegado tarde. El día del funeral, el cielo parecía compartir su duelo.
Una tormenta torrencial azotaba la ciudad. La funeraria era un espacio lúgubre, sin ventanas, cerrado herméticamente, iluminado por luces fluorescentes que daban a los rostros de los dolientes un tono cadavérico. Victoria, a pesar del terror infantil que le producían los ataúdes, se obligó a caminar hacia el sarcófago de madera pulida. Quería pedirle perdón. Quería decirle que lamentaba la distancia y la promesa rota. El rostro del viejo capitán lucía sereno. Mientras la joven murmuraba sus disculpas, conteniendo el llanto, un movimiento periférico capturó su atención. Desde el interior del propio ataúd emergió algo imposible. Una pequeña mariposa, con alas pintadas de un negro profundo y manchas de un amarillo vibrante, se elevó en el aire viciado de la sala. Victoria contuvo el aliento. En un salón sellado, sin ventanas, bajo una tormenta torrencial, la existencia de aquel frágil insecto desafiaba toda lógica. La mariposa revoloteó sobre el cristal del féretro y, con una intención que le enqueló la sangre de los presentes, pero calentó el corazón de la joven, voló directamente hacia ella. Se posó suavemente sobre el dedo índice de Victoria. La joven se quedó paralizada, observando cómo las alas de ébano y oro se abrían y cerraban al ritmo de su propia respiración alterada. En ese instante, una abrumadora sensación de paz descendió sobre ella. El mensaje era claro, telepático, vibrando en su alma. No hay nada que perdonar, mi princesa. La mariposa permaneció allí el tiempo suficiente para que el esposo de Victoria, estupefacto, tomara una fotografía. Luego el pequeño insecto alzó el vuelo. Regresó sobre el ataúd y desapareció en las sombras del salón sin dejar rastro. Exactamente un año después, en el cumpleaños de Victoria, una mariposa idéntica entraría en su habitación para posarse sobre su tocador y morir pacíficamente, sellando para siempre la conexión entre el amor de un abuelo y el mundo espiritual. No obstante, las despedidas hermosas son un privilegio que no todos experimentan. Existe un nivel de lo paranormal que no busca sanar ni perdonar, sino poseer. Una fuerza capaz de tejer ilusiones tan densas que, al romperse, no dejan un recuerdo, sino un abismo insondable en la mente de sus víctimas. Bajo el sol abrasador de la República Dominicana, una casa humilde con techo de zinc se convertiría en el escenario de una pesadilla que desafiaría los límites de la realidad misma. Fabienne, a sus 13 años, no conocía la paz. Desde que se había mudado con su madre y su padrastro a aquella vivienda, el aire se sentía espeso, como cargado de electricidad estática. Cuando la casa quedaba sola, la materia inerte parecía cobrar vida. El grifo de la conecina se abría escupiendo agua oxidada. El sonido inconfundible de platos de cerámica chocando entre sí resonaba en el comedor vacío, pero al revisar todo permanecía inmóvil. Las noches eran peores. Sobre el techo de zinc, pasos pesados y el siniestro tintineo de cadenas arrastrándose mantenían a la niña despierta, temblando bajo las sábanas mientras los perros del vecindario ladraban a un enemigo invisible. El clímax del terror infantil llegó una madrugada asfixiante. Fabienne despertó con la sensación de que el aire había sido succionado de la habitación. Al abrir los ojos, el horror la paralizó, clavándola al colchón. Alrededor de su cama, formando un círculo perfecto, había docenas de figuras humanas. Eran personas de piel oscurísima, vestidas con túnicas de un blanco resplandeciente. Todas tenían la cabeza agachada.
ocultando sus rostros en la penumbra, murmurando rezos incomprensibles. El pánico fue tal que la mente de la niña colapsó, obligándola a desmayarse para proteger su cordura. Poco después de aquel incidente, la dinámica de la casa cambió drásticamente con la llegada de un hombre mayor al que Fabienne llamaba abuelo. Curiosamente, desde que él cruzó el umbral, los fenómenos poltergeist cesaron. Las cadenas callaron y las figuras de blanco no volvieron. La niña encontró en él a un protector, alguien con quien jugaba y conversaba. Pero había detalles que escocían en la lógica de la situación. Su madre jamás cruzaba una sola palabra con el anciano. Lo ignoraba por completo, como si él no ocupara espacio en la habitación, cruzando a través de su sombra como si fuera aire. Los años comenzaron a transcurrir y otro detalle macabro emergió. El abuelo no envejecía. Su piel no se arrugaba, su cabello no encanecía más y su postura seguía siendo antinaturalmente rígida. A los 16 años, Fabienne presenció el horror en carne viva. Saliendo de la escuela, vio a un niño cruzar la calle precipitadamente. El impacto del vehículo fue brutal. El sonido del cráneo del pequeño partiéndose contra el asfalto gris se grabó a fuego en la mente de la joven. Traumatizada, incapaz de ingerir alimento durante días, se desahogó llorando en el regazo de su abuelo. El anciano, sin inmutarse, la miró con unos ojos que de repente parecieron pozos de oscuridad sin fondo. Su voz, carente de cualquier empatía humana, resonó fría en la sala. Yo lo sabía. Tranquila, ya no te molestará más. Esa frase rompió el hechizo. La presencia de aquel hombre dejó de sentirse protectora para volverse depredadora. Fabienne comenzó a huir de la casa, evadiendo la mirada fija y severa de la entidad que la observaba desde los rincones oscuros. A los 19 años, desesperada por escapar de esa energía sofocante, se marchó de casa. Afuera, la vida por fin floreció. Conoció a un joven de 23 años, se enamoraron con la pasión de quienes construyen un refugio mutuo. Consiguieron empleos estables, alquilaron una casa luminosa, se casaron en una ceremonia íntima llena de risas, y pronto la culminación de su felicidad llegó. Fabienne dio a luz a un hermoso bebé. Sentía el peso de su hijo en los brazos, su olor a leche tibia, el calor de su esposo durmiendo a su lado. Era una vida perfecta, pero la entidad no estaba dispuesta a renunciar a su presa. Una noche, cuando Fabienne aún se recuperaba del parto, la temperatura de su nuevo hogar descendió bruscamente. La puerta principal no se abrió. Simplemente la oscuridad del pasillo tomó forma. El abuelo había vuelto, pero ya no tenía la apariencia de un anciano inofensivo. Su figura se había estirado hasta rozar el techo, su piel era una masa de sombras espesas, y su rostro estaba contorsionado en una furia demoníaca. Avanzó hacia ellos bramando, acusándola de haberlo abandonado. El esposo de Fabienne se interpuso para protegerlas, pero la sombra lo envolvió en un ataque brutal. Aterrorizada, movida por el instinto animal de supervivencia, la joven tomó a su bebé recién nacido, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho, y corrió. Salió a la calle oscura, corriendo a ciegas, sintiendo la presencia helada pisándole los talones. Sus pulmones ardían, las piernas le fallaban. Corrió y corrió hasta que la oscuridad que la perseguía fue reemplazada por una explosión de luz blanca, deslumbrante y absoluta. El sonido de una máquina de signos vitales cortó el silencio. Bip, bip.
El olor a antiséptico inundó sus fosas nasales. Fabián abrió los ojos lentamente, encontrándose con el techo blanco y aséptico de una habitación de hospital. Su cuerpo se sentía pesado, adolorido. A su lado estaba su madre, con los ojos hinchados por el llanto. Desorientada, Fabián intentó incorporarse, el pánico floreciendo en su garganta. «¿Dónde está mi bebé?», exigió, con la voz rasposa. «¿Dónde está mi esposo?». La expresión de su madre fue de pura confusión, seguida de un terror lastimero. Los médicos intervinieron, tratando de calmarla. Le explicaron con voz suave que había sufrido un grave accidente automovilístico, que llevaba 3 días en coma. «Señorita Fabián», dijo el médico, anotando en su tabla, «usted no tiene hijos. No está casada. Tiene apenas 19 años». El mundo entero colapsó. Fabián miró a su madre, exigiendo respuestas, preguntando por la casa a la que se había mudado, por el anciano con el que había vivido. Su madre, sollozando, le juró que ella nunca se había ido de la casa familiar, y lo más escalofriante de todo, en su hogar jamás había vivido un abuelo. Ese hombre, la presencia que la cuidó y la aterró, no existía. Nunca existió. Fabián quedó paralizada en la cama de hospital, mirando sus manos vacías. Manos que recordaban perfectamente la textura de la piel de su hijo. Labios que recordaban los besos de un esposo que ahora era solo un fantasma en su mente. Había vivido años de amor, dolor, esfuerzo y triunfo en un universo paralelo, tejido por una entidad oscura, mientras su cuerpo real dormía inerte tras un accidente. Hoy, el eco de esas risas que nadie más escuchó sigue atormentándola. Llora por un niño que el mundo afirma que nunca nació y guarda el luto por una vida que fue borrada de la realidad, dejándola atrapada en el inmenso y frío vacío de saber que, en algún rincón del más allá, le robaron el alma entera.